Imagina que, al salir de un funeral, el hombre que te despoja de todo te ofrece, con gesto altivo, un regalo, un pedazo de tierra que nadie quiere. Eso le pasó a Carmen una tarde de ceniza y sol moribundo. Lo que vino después fue la historia que nadie esperaba. La imagen del ataúd todavía ardía en la retina de Carmen. La madera vieja, las flores rehuidas por el sol, el murmullo entre cabezas inclinadas. Habían enterrado a Pedro esa mañana, su marido, el sostenedor que siempre volvía con las manos ásperas, la camisa con olor a sudor y la sonrisa baja. Dieguito, su hijo de 7 años, se acurrucaba a su costado con los ojos hinchados, sin entender del todo la palabra para siempre, pero intuyendo su peso. Carmen recordaba como en una película las pequeñas cosas, la manera en que Pedro la besaba la frente antes de salir, el pañuelo blanco que siempre llevaba doblado en la bolsa, la promesa de volver con pan y alguna noticia buena, promesas que, de golpe, se habían quedado en silencio. Rodolfo apareció a media tarde, enfundado en traje oscuro, olor a colonia cara y a decisiones que nunca se ensuciaban. Su camioneta se detuvo con un chirrido y la gente se apartó. No esperaba que volviera tan pronto, pero su presencia tenía lógica. La tierra, la influencia, el control. Era el terrateniente del pueblo, el hombre que arreglaba favores y cobraba lealtades con sonrisas de tijera. El rumor se detuvo cuando bajó de la camioneta y avanzó hacia la tumba. Miró los velones con la indiferencia de quien estudia inventario, y en voz que pretendía compasión, pero llevaba filo, le dijo a Carmen que no podía seguir quedándose ahí, que aquello nunca fue para gente como ella. El desalojo no fue una escena de película con golpes estruendosos, fue una ceremonia breve, administrada con papeles y miradas despectivas. Un abogado del pueblo, con papeles perfectamente doblados, le entregó a Carmen una hoja, escritura pública del terreno llamado Quebrapés. La firma del notario, el sello, la mención clara de superficie y subsuelo, esas palabras que pasaron ligeras ante los ojos atónitos del barrio. Rodolfo lo llamó un gesto de ayuda y dejó patente la humillación. Ahí tienen lo que les queda. Al menos podrán decir que tienen casa, aunque sea de piedras. La gente mascullaba, algunos miraban con pena, otros con la suficiencia de quien teme perder su propia sombra. Carmen sostuvo la hoja temblando. No era mucho, una casita de adobe con techo de zinc, un corralecito y, como adorno final, un terreno árido al que todos llamaban Quebrapés. Nadie iba a poner los pies en ese pedregal. Era lugar de historias malas, de cabras que se rompían las patas, de noches de viento que lavaban la sangre de la memoria. Aún así, la escritura estaba a su nombre. La cláusula que más llamaba la atención, repetida por el abogado con la fría precisión del papel legal, decía: la presente escritura confiere a la tenedora la propiedad de la superficie y de los recursos del subsuelo. Palabras que sonaron huecas en aquel momento, pero que, más adelante, tendrían la forma de llave. Con el documento apretado en la mano, Carmen recogió lo que pudo: 2 mantas, un tazón, el cuaderno donde Pedro había anotado trabajos y deudas, y la ropa de Dieguito. Lo demás quedó atrás, sobre la mesa de la casa. Una cocina de barro, unos platos con manchas de comida ya fría, y la foto de Pedro, clavada en la pared como una herida que no cerraba. Salieron del pueblo bajo el sol que parecía mirar con desdén. Los vecinos murmuraban, algunos bajaban la vista, otros lanzaban comentarios que rozaban la humillación. Carmen sintió en la garganta no solo el llanto, sino una rabia dura y callada. No era por el despojo, era por la manera en que le habían arrancado la dignidad junto con la puerta. Dieguito caminaba con pasos pequeños, aferrado a la mano de su madre. No decía mucho, a veces tarareaba una canción que Pedro le había enseñado para dormir. Carmen miraba al niño y veía en su cara la urgencia de un futuro que todavía no sabía cómo construir.
Había momentos en los que el cansancio le nublaba la vista y pensaba que todo aquello era irreal, como si se hubiera despertado en un sueño pesado del que no existía salida. El camino hacia Quebrapés fue una constelación de silencio y de recuerdos. La camioneta de Rodolfo se perdió en la distancia y ellos caminaron entre polvareda y viejas veredas. El paisaje era un testimonio de abandono. Cercas rotas, molinos oxidados, árboles que crecían como queriendo escaparse del suelo. A cada paso, la escritura parecía más un trozo de papel que un remedio. Carmen se repetía en voz baja que no había elección. Allí vivirían, aunque fuese a la intemperie. Cuando llegaron, la topografía se mostró con una frialdad implacable. Quebrapés era una ladera de piedras puntiagudas y rocas sueltas. Un valle de cantos rodados donde el viento cantaba como si le buscara sentido a la vida. No había vecinos cercanos, la única compañía eran collados, y el cielo que en esos parajes se amplificaba hasta parecer un techo que no daba asilo. La casita que decía la escritura apenas era una sombra, un pedazo de pared, un techo a medio caer y un rincón que protegía del alboroto del mundo. El agua de la fuente más cercana estaba a media hora a pie, la escuela del pueblo quedaba demasiado lejos para un chico sin llena. La primera noche en Quebrapés fue una batalla silenciosa. Carmen y Dieguito improvisaron un colchón con mantas y cartones, encendieron un hornillo de leña, comieron una sopa aguada y se durmieron con los ojos pegados por la humedad. Cuando el sueño llegó, el viento comenzó a rasgar las tejas sueltas y a colarse por las rendijas. Carmen despertó varias veces con la sensación de que la casa se inclinaba. A la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada, las bombillas del tiempo giraban sin freno. El cielo, hasta entonces almacenado en una quietud que causaba escalofrío, se ablandó y empezó a llorar. La tormenta no llegó como los chaparrones de verano, fue una emboscada. Primero la lluvia se hizo filo, cortando el aire, golpeando el zinc con un ruido feroz que resonaba en la madera del alma. Después vinieron los truenos, como si el mundo hubiera decidido romper cadenas antiguas. Tronó con ira y con confesiones. El viento se convirtió en látigo, la tierra en barro que intentaba tragarlos. La lluvia tamborileó sobre la chapa, las goteras multiplicaron charcos y el fuego del hornillo soltó un suspiro ahogado. Dieguito se aferró al cuello de Carmen, temblando, y ella le susurró que todo iba a estar bien, aunque no creía sus palabras. Hubo momentos donde la casa crujía como un barco viejo. Una rama se desprendió del árbol cercano y golpeó el techo con fuerza. Una teja cayó. Una lluvia de piedras pequeñas empezó a entrar por la abertura. Carmen salió sin pensar en calzado y los dos se refugiaron en la pequeña cocina. El agua buscó una vía y la encontraron. Las mantas se empaparon, los cartones se embarcaron. La noche amenazó con arrancar de cuajo la poca protección que tenían. Carmen escuchó su propia respiración transformarse en oración. No fórmulas, sino palabras sin guión dirigidas al cielo. «Dios mío», murmulló, «sosténnos, no nos dejes aquí». No pidió riqueza, pidió un respiro, una oportunidad, algo de fuerza para levantarse por la mañana. El sonido de los truenos la subía y la bajaba. En la oscuridad, los recuerdos de Pedro se le aparecían con un brillo terrible. Su risa, su mirada cuando arreglaba algo roto, la manera en que le decía, «aguanta mi vida». Carmen quería devolverle la promesa de futuro que le habían arrebatado. Afuera, el viento se llevaba las palabras de cualquiera que quisiera decir algo. Dentro, Carmen hablaba en voz quedada para no despertar demasiado a Dieguito. Historias pequeñas, cuentos con finales felices, anécdotas donde el mundo volvía a sonreír. La tormenta, sin embargo, no era solo castigo. También tenía esa especie de limpieza que algunas personas llaman purificación. Mientras las gotas deshacían la capa de polvo de la tierra y lavaban los cantos rocosos, algo empezó a asomar. Al principio, Carmen no lo notó. Estaba pendiente de que el niño no se atragantara con su propio miedo. Pero cuando la lluvia aflojó, al ras del amanecer, el silencio dejó asomar un brillo extraño que rompía la monotonía gris de las rocas. El alba fue lenta, como si el mundo tardara en recomponer su voz.
La lluvia seguía cayendo, pero ya sin la rabia de la noche. El aire olía a tierra nueva, a hojas lavadas, a un olor que en los pueblos se llama esperanza con la boca cerrada. Carmen, todavía con los ojos hinchados, salió a mirar. Dieguito, curioso, la siguió con pasos tímidos. Sus botas se hundían en barro que crujía entre los dedos. El paisaje parecía un lienzo que la lluvia había descubierto por accidente. Y entonces lo vio. Pequeños destellos que no pertenecían al agua ni a la piedra mojada. Unos reflejos agudos que parpadeaban con el sol tímido. Al principio pensaron que eran pedazos de vidrio o mica. Los pueblos recogen cualquier cosa y hacen tesoros de lo que otros tiraron. Pero Carmen se acercó y con la yema de los dedos recogió una piedra pequeña y fría. Tenía la forma irregular de una lágrima y brillaba con una luz interna que la confundió. Dieguito saltó al lado como quien descubre un juguete entre las hojas. No tardó en aparecer alguien más. Don Anselmo llegó con paso lento pero firme. Su figura era menuda, envuelta en un poncho sucio y con un bastón cuya punta estaba gastada por el tiempo. Los vecinos solían llamarlo el loco, aunque no era cuestión de etiqueta. Su locura era la de quien miraba más allá del aire. En su juventud había sido escribano, había conocido papeles y sellos y había dejado atrás una vida ordenada por razones que pocos entendían. En el pueblo se decía que sabía de tierras, que había leído mapas y escuchado historias de vetas y mapas minerales. A veces decía cosas que nadie entendía y otras que acertaba con una puntería que daba escalofrío. Lo primero que hizo al ver las manos de Carmen abiertas con la piedra fue quedarse inmóvil. Don Anselmo no era el tipo de hombre que se sorprendía con facilidad. Sus ojos, pequeños y agudos, recorrieron la superficie lisa de la piedra como leyendo un libro. La gente que pasaba a lo lejos se quedó mirando, curiosa, pero respetuosa. Había algo en su postura que pedía silencio. Carmen sintió en ese instante el peso de las horas, la lluvia, el frío, la humillación reciente, el documento arrugado en su bolsillo. No sabía si reír o llorar. ¿Qué encontraste?, preguntó don Anselmo con voz que parecía rasgar una costura del tiempo. Carmen le mostró la piedra sin pedir permiso. El anciano la tomó entre dedos que temblaban aún por la edad y la miró de cerca, con una concentración que parecía de cirujano. La pieza reflejaba los primeros rayos del sol como si tuviera dentro un pequeño fuego. «No es vidrio», dijo, más para sí que para los demás. «No es mica. Mira cómo devuelve la luz. Mira cómo parece que trae dentro una estrella». Dieguito se acercó y puso la mano también. Sus dedos pequeños rozaron la superficie y la piedra, como si respondiera, dejó escapar un brillo que no era de este mundo. Una luz fría y aguda, un destello que parecía nacer de su centro. Don Anselmo cerró los ojos un instante y luego, sorprendentemente, sonrió. No fue una risa sonora, sino un gesto que tensó su rostro como si se le hubieran quitado años de encima. «Esto puede ser importante», dijo, «mucho más de lo que imaginan». Su voz tuvo algo de confesión. En el pueblo, cuando don Anselmo hablaba así, la gente entendía que no eran juegos de niño. Carmen sintió el latido de la esperanza mezclarse con miedo, una esperanza que no era ingenua, que sabía de trampas. Pensó en Rodolfo, en la forma en que el hombre había ofrecido quebrapés como una burla. ¿Y si aquello que parecía castigo fuera de alguna manera una llave al futuro? No se atrevió a pensar hasta el final. La prudencia nació como un frío que se instalaba en la nuca. Don Anselmo guardó la piedra en un pañuelo gastado y habló en voz baja, casi a modo de ritual, explicando con términos sencillos algo que parecía sacado de libros viejos. La parte blanca y dura que él había sentido no era cualquier piedra. Había hablado alguna vez de rocas madre, de chimeneas subterráneas, de formaciones que, en su lenguaje, traían tesoros desde muy abajo. Usó la palabra kimberlita, como quien nombra un fantasma que no se ve, pero se intuye por las huellas. Carmen entendió poco de la geología, pero entendió la gravedad del asunto.
suficiente para que se le acelerara el corazón. A veces la tierra guarda su secreto bajo capas de polvo y desprecio, dijo el viejo. La lluvia lo saca a la superficie como si fuera enjuagando la historia. Pero ojo, chica, lo que reluce puede atraer a quien come con los ojos. Esa advertencia tenía un filo que ella reconoció. No era ingenua. Sabía que la noticia de un hallazgo podía convertirse en tormenta peor que la que acababa de sufrir. Había hombres capaces de apropiarse de lo ajeno con la misma naturalidad con que algunos toman agua. Rodolfo era uno de ellos. En el pueblo, su nombre había sonado como aviso más de una vez. Carmen pensó por un segundo en el documento que apretaba contra su pecho. La escritura, con la cláusula del subsuelo, podía ser su defensa, pero las escrituras valen lo que las manos que las protegen, y las manos del pueblo a veces tiemblan. Don Anselmo habló de maneras de proceder, gestos lentos, vocecillas de cautela, pero por ahora no propuso prisa. La mañana atraía a más gente, algunos curiosos, otros que venían con herramientas, y otros que habían oído rumores y venían ya con cuentas mentales. Carmen notó la mirada de un hombre joven que pasó con su camioneta no muy lejos, y la sombra de la desconfianza le recorrió las entrañas. Los rumores son radio que no se apaga. Aún así, en ese instante, lo que dominó fue la sensación de que algo había cambiado. La piedra, sostenida por don Anselmo, cuajó en la mano del anciano como declaración. No sabían todavía si eso sería bendición o maldición, pero había una posibilidad que ardía más que la lluvia pasada. Carmen sintió el vértigo de imaginar, la escuela para los niños, una comida caliente al mediodía, una reparación para el techo. Todo eso la asustaba y la atraía por igual. Las manos de Dieguito se apretaban a las suyas y en sus ojos se dibujaba la curiosidad sin tiempo. El pueblo empezó a murmurar. Algunos vecinos se acercaron con rostro de interés, otros con recelo. Carmen observó la escena como quien mira una obra en marcha y no sabe si entrar. Don Anselmo, con la calma de quien ha visto mareas y sabe cuándo se forman, sugirió que no contaran nada por el momento. Dijo palabras que sonaron a consejo protector, que lo mejor era documentar todo, registrar, hablar con gente que supiera. Mencionó la importancia de la escritura, dijo que un papel notariado podía valer si llegaba la pelea. Carmen apretó el documento dentro de su delantal como si fuera un niño que no debe soltarse. El sol ya se elevaba, tímido pero decidido, y los destellos seguían saliendo entre las piedras. Carmen tuvo la sensación de que cada brillo era una pregunta lanzada al viento. ¿Qué harías si enfrentas la codicia? Si el mismo que te humilló regresa cuando entiende el valor de lo que te dio para ofenderte. No pudo evitar recordar la mirada de Rodolfo aquella tarde, su sonrisa implacable. La amenaza flotaba como una nube baja, y la historia parecía inclinarse hacia el punto en el que lo que se descubre provoca la llegada de quienes tienen poder para arrebatarlo. Don Anselmo guardó otra piedra en un frasquito que llevaba en el bolsillo del poncho y dijo, con voz que no daba lugar a chanzas, que debía llevarla a alguien que conocía, un viejo amigo que sabía de joyería y que podría confirmar lo que él sospechaba. Carmen, con la intuición vencida por el cansancio y la esperanza, accedió. Sabía también que la rapidez sería un arma y un riesgo. El rumor se difundía como semillas al viento, y la codicia no tardaría en germinar. Al alejarse, don Anselmo miró a Carmen con una mezcla de desafío y ternura, como si le confiara un secreto que pesaba más que las piedras. Ella devolvió la mirada, sosteniendo la escritura como un amuleto que hasta entonces había sido un papel secundario, pero que empezaba a adquirir voz. Dieguito, ajeno a las complejidades de lo legal y de la codicia, recogió otra piedra y la guardó en el bolsillo como si fuera un tesoro para sus juegos. En ese momento, la tensión era un hilo brillante a punto de romperse. Las preguntas se multiplicaban. ¿Qué valor tendrían aquellas piedras en manos de los correctos? ¿Qué pasaría si alguien como Rodolfo se enteraba? ¿Y si la escritura no bastara? ¿O si la ley, que a veces es lenta, llegara demasiado tarde? Carmen sintió el peso de una decisión que aún no era suya por completo, proteger lo que el destino tardó en mostrar. Había un plan incipiente, un susurro de estrategia que don Anselmo soltó entre dientes, pero aún no lo formuló en voz alta. Prefería primero asegurarse de lo que tenía entre manos. Mientras el pueblo volvía a su rutina y algunos, con curiosidad, regresaban a sus quehaceres,
Algo se movió entre las sombras de Quebrapés. Miradas que calculaban, teléfonos que se apretaban en los bolsillos, una tensión que se prolongaba como un segundo antes de que algo explote. Carmen sostuvo la escritura, apretó fuerte las manos de su hijo y miró el horizonte. La tormenta había lavado el polvo, pero había dejado a su paso una revelación que cambiaba el orden de las cosas. El rostro de la tierra, antes desechado, ahora mostraba un brillo que llamaba a la codicia y a la justicia por igual. Si estás viendo esta historia desde algún rincón del mundo, cuéntanos desde dónde nos miras y qué te parece hasta aquí. Suscríbete si quieres seguir la historia de Carmen y de Quebrapés, porque lo que viene no será pequeño. El día avanzó con una mezcla de calma tensa y actividad escondida. Don Anselmo se fue con las manos llenas de piedras en un pañuelo. Carmen regresó a su casita improvisada, con el corazón acelerado y un plan que empezaba a formarse en su cabeza. No vendería nada sin consejo. No permitiría que la codicia rompiera lo poco que quedaba de su vida. Pero la vida, como saben los que han caminado por caminos rocosos, no suele esperar a los planes. Y mientras Carmen intentaba ordenar prioridades, proteger la escritura, hablar con gente de confianza, conseguir a alguien que verificara el valor de las piedras, sombras empezaron a agitarse en el pueblo. Al caer la tarde, la calma parecía una trompeta a media voz. Del otro lado, la casa de Rodolfo estaba en silencio, pero su mundo era uno que escuchaba rumores y los convertía en acciones. La pregunta que flotaba en el aire y que ponía a todos en alerta era simple. ¿Qué pasaría cuando la noticia del brillo llegara a oídos de quien tiene poder para tomarlo todo? Carmen no lo sabía aún. Solo sabía que, por primera vez, desde la tumba de Pedro, algo en su interior se sacudía con posibilidad. La escritura tenía un sentido que iba más allá del papel, y Quebrapés, esa tierra que le dieron para humillarla, había dejado de ser solo un desprecio para convertirse en una promesa con peligro. Esa noche, mientras la casita se preparaba para una nueva guardia contra el viento, Carmen no pudo dormir otra vez. Pensó en cómo protegería a su hijo, en cómo haría para que la escuela no quedara tan lejos, en cómo tomaría decisiones sin profanar la memoria de Pedro. Miró la foto que había traído y le susurró unas palabras que sabía serían más útiles como anclaje que como conjuro. «Haremos lo que sea justo», dijo, sin promesas de riqueza, solo con la determinación de no permitir que la injusticia se perpetuara. Afuera, la noche envolvía a Quebrapés y las piedras que ahora dormían con un secreto dentro. Dentro, Carmen y su hijo se preparaban para lo que vendría, sin saber todavía que la vida estaba a punto de acelerar hacia un cruce donde la codicia y la ley se enfrentarían, y donde la valentía de unos pocos decidiría el destino de muchos. Don Anselmo partió en silencio, con el pañuelo apretando las piedras contra el pecho, y lo primero que hizo fue ir al pueblo vecino. Caminó despacio, con la vista fija en el suelo, como quien lleva una hoguera entre las manos y no quiere que el viento la apague. Sabía lo que significaba llevar una prueba literal del brillo. Podía abrir puertas o desencadenar tormentas peores. No era hombre de prisa, pero tampoco de ingenuidad. Había sido escribano. Conocía fechas, sellos y la manera en que un papel podía sostener la verdad frente a la fuerza bruta. Llegó a la joyería de Elías cuando la siesta daba tregua a la gente. El taller olía a metal y a pegamento. En las vitrinas, piezas pulidas brillaban con calma. Elías, un tipo de mirada rápida, movía una lima con la certeza de quien piensa en el precio antes que en la belleza. Cuando el anciano desplegó el pañuelo y dejó ver la piedra, la expresión del hombre cambió. No por la sorpresa, sino por el cálculo inmediato que se dibujó en sus rasgos. ¿Y esto?, preguntó Elías con la voz teñida de interés comercial. Don Anselmo no solía perder palabras. Habló con la precisión de alguien que comprende el riesgo. «Míralo», dijo. «No lo cambies por alhajas eléctricas ni por chismes. Mira y dime si lo que sospecho es cierto». Elías frotó la piedra en una tela, la sostuvo a contraluz, la lamió con los ojos y murmuró una palabra que, en el taller, sonó más suave que un golpe. «Diamante».
La palabra se quedó en el aire con la sensación de una llave que encaja en una cerradura. Don Anselmo no necesitaba que le repitieran lo obvio. Explicó en términos simples lo que había visto. La piedra no era vidrio, la estructura mostraba refracciones que, al examinarse con instrumentos, se confirmaban como material precioso. Habló también de la posibilidad técnica, la kimberlita, esa roca madre que trae diamantes a la superficie, que muchas veces aparece como chimenea en la tierra y que puede, tras una lluvia que lave el polvo, ofrecer fragmentos en los taludes. «No te lo digo para ilusionarte», añadió don Anselmo, «te lo digo para que entiendas el peligro. La gente que tiene ganas de tener lo tuyo no pide permiso». Elías, que era ojo de negocio, tragó saliva. Vio la oportunidad y la azada del beneficio le rozó la frente. Propuso dos cosas al anciano. Primero, confirmar con un experto más allá de su taller. Segundo, la posibilidad de comprar una piedra pequeña para hacer un análisis más profesional. Don Anselmo no quería negocios apresurados. Quería un dictamen que sostuviera la gravedad del hallazgo y, sobre todo, que permitiera avanzar con prudencia. Acordaron que Elías haría una comprobación en un laboratorio de la ciudad cercana y que, entretanto, guardaría la piedra con discreción. Don Anselmo, con su habitual cautela, pidió además que se hiciera un acta, que se dejara registro de la entrega y que hubiera testigos. Volvió al pueblo con la sensación de haber hecho lo justo, no una venta, sino una verificación. Antes de irse, sin embargo, dejó una indicación a Carmen: que mantuvieran la calma, que no contaran a todo el pueblo y que si vendieran algo en primer momento, fuera una cantidad pequeña para las necesidades inmediatas. El viejo no quería que el rumor corriera sin dirección. Un rumor sin control atrae a los hombres que solo saben coger. Carmen, cansada y con la mirada ya más firme, aceptó el plan. La necesidad, sin embargo, golpeaba con el pulso de un tambo. No tenían reservas, la comida se acababa y el colegio del pueblo, con sus puertas cerradas por los vericuetos de la pobreza, quedaba lejos. Con prudencia, decidieron vender una de las piedras más pequeñas que don Anselmo había recogido. No la que el anciano llevó a análisis, sino otra que parecía menos imponente, aunque con la misma capacidad de brillar. La idea era simple: sacar algo para comprar comida, ropa para Dieguito y pagar a quien les trajera noticias. Era, sobre todo, un acto de supervivencia. La transacción se hizo con cautela, en la misma joyería. Elías, con la contabilidad mental ya hecha, pagó el precio que Carmen pidió. Una suma modesta, justo lo suficiente para unas semanas. Carmen no negoció, no le interesaba la codicia, solo el sustento. Guardó el dinero con manos que aún temblaban y por primera vez desde el entierro de Pedro pudo comprar 1 kilo de arroz, algo de harina y una pequeña caja de fósforos. Fue un alivio tangible, un respiro que huele a sal humedecida. Lo que Carmen no sabía era que la pasión por el brillo en Elías pesaba más que la discreción. La idea de una fortuna al alcance de la mano hizo que su boca se secara. Esa misma tarde, Elías, movido por la ambición y el miedo a perder la oportunidad, hizo una llamada. Su voz se alargó en el teléfono con palabras contaminadas por la adrenalina de quien vislumbra un botín. No pensó en la justicia ni en la persona de la que venía la piedra, pensó en la que podría ser su ganancia. Y la llamada llegó a los oídos de quien gestiona la tierra desde su sillón, Rodolfo. Rodolfo no demoró en reaccionar. La noticia viajó como pólvora en viento seco. En cuestión de horas, su malicia se transformó en acción. No habló con sutileza, su mundo era el de los hechos consumados, las reglas que él escribía y las lealtades que compraba con favores. Convocó a 3 hombres que ya conocían el arte de imponer una voluntad por la fuerza. Subieron a su pick-up, arrastrando sombras y olor a pólvora, y se dirigieron a Quebrapés sin más autopsia que su codicia como brújula. Mientras tanto, don Anselmo había hecho algo más. No solo confió la piedra a Elías para su análisis, sino que, con su memoria de escribano y su sentido de responsabilidad, había ido a la fiscalía del pueblo. Allí dejó constancia de su hallazgo,
Presentó un acta, con testigos, en la que relató dónde había recogido las piedras, que había visto, y pidió que se tomaran medidas para proteger cualquier vestigio mineral hasta que se realizara el peritaje correspondiente. Hizo una declaración formal y entregó una muestra. No fue un gesto teatral, fue un acto que buscaba crear prueba y poner sobre aviso a la autoridad de lo que podría ocurrir. Conocía la ley como conoce la vejez su cuerpo, no como una bala, sino como un amparo que, aunque lento, puede sostener cuando la fuerza pretende arrebatar. Cuando Rodolfo y sus hombres llegaron a Quebrapés, el sol caía con un calor que no perdona. Se plantaron frente a la casita de Carmen como quien se planta frente a una ofensa. Arrojaron la mirada con desprecio y con seguridad. No hicieron rodeos, exigieron ver las piedras. Carmen, asustada, se aferró al documento en su delantal como si fuera la raíz de su vida. Sabía que la escritura decía superficie y subsuelo, que esas palabras podían defenderla, pero también sabía que la tinta en un papel a veces tiembla ante un arma. «Déjalas», dijo uno de los hombres, con la voz que raja la tranquilidad. «No hagas preguntas. ¿Sabes cómo es esto? Nosotros arreglamos las cosas. Tú no tienes por qué meterte». Rodolfo habló con la suficiencia que lo había hecho poderoso en el pueblo. Dio una vuelta por la tierra, pisó la ladera con la convicción de quien cree que la tierra le pertenece porque siempre la ha mandado. Insultó en voz baja a Carmen, la humilló con frases diseñadas para quebrar. La gente del pueblo que observaba desde la distancia sintió la sangre helarse. Nadie olvida la manera en que la fuerza se regodea en la impunidad. Don Anselmo escuchó las voces cuando llegó, apoyado en su bastón. No era hombre de cadenas rápidas, pero tampoco de resignación. Pertenecía a una generación que sabía que la palabra registrada vale si hay quien la respalde. Había cumplido su parte, había dejado constancia en la fiscalía. Sabía que si la autoridad quería actuar, esa era la excusa legal. No era una garantía absoluta, pero sí un paso que podía inclinar la balanza. La tensión subió como un coro desafinado. Los matones empujaron, abrieron bolsas en busca de piedras, registraron la choza, hurgaron en los pocos enseres. Dieguito, asustado, se quedó en un rincón, mientras Carmen se mantenía firme, con la escritura apretada. Rodolfo exigió ver las piedras que habían sido vendidas, las que faltaban. Exigió que le entregaran todo en mano. La violencia se olía en el aire. En el momento en que la situación estaba a punto de romperse, con una intimidación que rozaba lo físico, llegó un ruido de llantas en la capilla de la aldea, una camioneta de la policía local, seguida por otra de la fiscalía. El capitán, un hombre de rostro curtido pero con el gesto de quien ha visto injusticias y quiere que la ley hable, descendió con la documentación en la mano. Don Anselmo había hecho lo que sabía, registrar el hallazgo. La fiscalía había recibido el acta y ante la posibilidad de un conflicto, había enviado apoyo para evitar un despojo. «¡Alto!», ordenó el capitán con voz firme. «Aquí hay un acta registrada hace pocas horas. Necesitamos identificar las piezas y resguardar la evidencia. Todo el que tenga algo que declarar, que lo haga ahora». Rodolfo, sorprendido por la intervención, frunció el ceño. La presencia de la policía descolocó sus planes. No obstante, no era hombre que se disolviera ante la ley. Su mundo funcionaba con otra lógica. Alzó la voz, habló en esos tonos que acostumbran a enrarecer una conversación y exigió que la lectura de la escritura se hiciera. Hizo notar, con sarcasmo, que quizá la escritura era una farsa, que los papeles se compran con dinero, que las leyes a veces son para los débiles. Intentó apelar al miedo y a la costumbre del pueblo. El capitán, sin embargo, no era un hombre de palabras sueltas. Pidió ver el documento. Carmen, con manos firmes, esta vez, lo entregó. La tinta, la firma del notario, la mención clara de superficie y subsuelo se desplegó ante la vista de todos. El oficial la leyó en voz alta, con la serenidad de quien sabe que las letras en un papel pueden valer más que el brazo más ancho. «Aquí consta la propiedad del subsuelo a nombre de doña Carmen», dijo el capitán.
Si hay extracción o apoderamiento sin autorización, eso constituye delito. Tenemos además un acta de la Fiscalía que registra el hallazgo. Por tanto, vamos a asegurar las piezas y tomar declaraciones. Rodolfo intentó descalificar la escritura. Mencionó influencias, insinuó que la Fiscalía estaba lenta, pero el capitán tenía orden de resguardar la evidencia y de actuar con la prudencia del procedimiento. Se tomó declaración, se identificaron testigos y se incautaron las piezas que estaban en posesión de terceros para ponerlas bajo custodia judicial. Algunas piezas que Rodolfo pretendía arrebatar fueron encontradas en las manos de sus matones. La policía procedió a decomisarlas como parte de la cadena de custodia. No fue una escena de cine con lucha épica. Fue una actuación legal que, sin estruendo, desactivó la estrategia de la fuerza. «Nadie salga de aquí hasta que los registros correspondientes se realicen», dijo el fiscal que llegó con la patrulla. «Tenemos que labrar acta, tomar fotografías y enviar las muestras a peritaje. Cualquiera que obstruya el procedimiento será detenido». El gesto del fiscal fue una red de protección que, por un tiempo, calmó las aguas. Rodolfo bufó, no porque le faltara la razón, sino porque sus mecanismos habituales habían fracasado. Él confiaba que la intimidación funcionaba mejor que el papel, pero la ley, con la lentitud que a veces abruma, había llegado en el momento justo para frenar la avalancha. Rodolfo fue detenido preventivamente bajo cargos por tentativa de despojo y por la amenaza que había representado. Sus matones quedaron identificados y en algunos casos arrestados por resistencia y por portar instrumentos que podían usarse para el robo. No hubo linchamiento, no hubo violencia explícita. Hubo un dispositivo de justicia que, sin apuro, empezó a amarrar pruebas. La custodia de las piedras quedó en manos de la Fiscalía hasta que los peritajes confirmaran su naturaleza y valor. La escritura de Carmen se convirtió en sostén jurídico. El acta dejada por don Anselmo fue una prueba que dio a la autoridad la excusa para actuar. Cuando la calma volvió, el polvo de la tarde cubrió los rostros y la gente empezó a murmurar. Muchos vinieron a felicitar a Carmen, otros a mirarla con la mezcla de envidia y esperanza que provoca la fortuna inesperada. Carmen, agotada, se permitió llorar apenas unos minutos. No era un llanto de júbilo sin fondo, sino la exhalación de quien ha resistido demasiado. Y aún así mantiene la firmeza. Dieguito, pequeño y curioso, se acercó y le ofreció una piedra que había escondido en el bolsillo, su tesoro infantil. Carmen la miró como si fuera un billete con la promesa de mañana. La besó en la frente y le dijo con voz quebrada: «Gracias por quedarte conmigo». Los días que siguieron fueron una mezcla de procedimientos y de pasos lentos hacia la normalidad. La Fiscalía ordenó peritajes. Técnicos en gemología analizaron las muestras. Las conclusiones confirmaron las sospechas. Se trataba de diamantes en bruto en cantidades que merecían atención técnica y una intervención formal que considerara la legalidad de la explotación. La kimberlita, en verdad, había dejado vestigios en Quebrapés. Era la confirmación geológica que en manos de la justicia podía convertirse en recurso. En paralelo a los peritajes, la comunidad entró en una fase de diálogo. Carmen, con la lucidez que da el dolor y la esperanza, no quiso que aquello se transformara en un asunto solo de lucro personal. Recordó a Pedro y las palabras que alguna vez cruzaron la mesa, que el esfuerzo debía servir para algo más grande que un bolsillo. La memoria del marido le dio una brújula. Rechazó propuestas anónimas de compra por parte de intermediarios que ofrecían sumas elevadas a cambio de entregas veloces. Sabía que la ley podía proteger, pero también sabía que podía venderse la conciencia en la prisa. Con la asesoría de un abogado del pueblo que don Anselmo había conocido en tiempos de papeles, Carmen empezó a trazar un plan. No era experto en minería, pero entendía lo suficiente para saber que necesitaba profesionales. Geólogos que estudiaran la extensión del yacimiento,
consultores comunitarios que presentaran un modelo de explotación responsable y un esquema legal que asegurara que la riqueza no desapareciera en manos de conglomerados que dejaran solo zanjas. Quería algo claro: respeto por el ambiente, empleos para los locales, fondos que permitieran crear una escuela y un comedor, y la conservación de la dignidad de su gente. Las negociaciones no fueron fáciles. Llegaron propuestas, una tras otra, empresas con papeles pulcros, pero con promesas evanescentes, intermediarios que querían comprar la concesión por suma excepcional, e incluso políticos que vieron la oportunidad de usar el hallazgo como bandera. Carmen, con el consejo prudente de don Anselmo y el respaldo legal de la Fiscalía, eligió una vía que pudiera garantizar lo que más le interesaba: la creación de una cooperativa local de explotación con soporte técnico externo y supervisión estatal. No era la más rápida ni la más lucrativa del primer momento, pero sí la que le parecía menos propensa a dejar a su pueblo con agujeros y sin futuro. El proceso llevó meses. Hubo audiencias en la municipalidad, peritajes que exigieron taladros y análisis, visitas de técnicos que explicaban con paciencia cómo funcionaba la extracción responsable, que no se trataba de abrir zanjas sin control, sino de estudiar la roca, decidir métodos de trabajo que evitaran la contaminación del agua y la violencia sobre la tierra, y formar al equipo para que los empleos quedaran en manos del pueblo. Carmen asistió a reuniones de madrugada, con un cuaderno donde anotaba cifras y preguntas. A veces se sentía pequeña en el mar de términos, pero su voluntad era grande. Don Anselmo la acompañaba con su presencia humilde. Decía poco, pero cuando hablaba ilustraba con ejemplos que calmaban la incertidumbre. Se creó la cooperativa Manos de Quebrapés, estructurada como una sociedad donde los miembros locales tendrían participación en las decisiones y en las ganancias. Para garantizar transparencia, la Fiscalía propuso un fideicomiso. Una parte de la renta iría a un fondo social destinado a la escuela, al comedor y a la atención sanitaria. Además, se contrató a una empresa de servicios mineros con reputación para realizar la explotación inicial bajo supervisión ambiental. Hubo cláusulas de empleo local y de control de reinversión. No fue un camino rápido de beneficios personales, sino la construcción lenta de un mecanismo que buscaba que la riqueza no fuera fugaz. Mientras las instituciones se ajustaban, la vida en Quebrapés cambió a pasos simultáneos. El primer mes, los peritos trabajaron con sondas y máquinas pequeñas. Los vecinos se divirtieron al ver la llegada de equipos y se angustiaron cuando aparecieron las primeras señales de suelo removido. Había miedos legítimos, que la minería consumiera más de lo que daba. Los técnicos, sin embargo, mostraron mapas y explicaron con claridad. La idea era extraer con cuidado, con relleno, con restauración de áreas y con plan de uso de agua que no perjudicara a los campos. Carmen, prudente, exigió auditorías periódicas. Conforme la cooperativa arrancó labores, aparecieron resultados reales: empleo para jóvenes que antes no encontraban salida, jornales que permitían pagar la escuela, la llegada de una furgoneta que traía víveres y una comadrona que hacía guardias. Don Anselmo, que ya no caminaba tanto, ocupaba su tiempo en la escuela que empezaron a construir, un espacio modesto con tabiques de adobe reforzado y una pizarra. Las paredes se pintaron con manos que antes sostenían palas y hoy sostenían sueños. Dieguito por fin pudo sentarse en un pupitre con otros chicos del pueblo, y su risa llenó las mañanas. Carmen no dejó de lado su casa, arregló el techo, puso un brasero digno y con parte de lo ganado contrató maestras y puso en marcha el comedor comunitario. La primera olla grande de arroz, con caldo y trozos de carne en poca cantidad, supo a banquete por la forma en que se compartió. La gente llegaba con el gesto cambiado. Ya no era solo la pena lo que guiaba sus miradas, sino la posibilidad de reconstruir. La transformación fue real, pero tampoco fue instantánea. Hubo tropiezos, contratos mal redactados por inexperiencia,
promesas de proveedores que demoraron, diferencias internas en la cooperativa. Carmen tuvo que aprender a administrar conflictos, a escuchar a quienes se sentían marginados y a ser firme cuando la tentación de repartir sin criterio amenazaba la estabilidad. En ese proceso, Elías volvió al pueblo con la vergüenza de quien había dejado entrar su ambición antes que su ética. Confesó que había llamado a Rodolfo y que su boca le había costado mucho. Buscó el perdón de Carmen no en llanto fingido, sino ofreciendo su trabajo en la joyería para recuperar la confianza. Carmen, siguiendo un principio que la sostenía desde la tumba de Pedro, prefirió la reparación a la venganza. Aceptó que Elías colaborara en arreglar la plaza y en donar parte de sus ganancias a la escuela. Fue una decisión práctica y sanadora. La comunidad necesitaba manos, no más enemistades. Rodolfo, en tanto, enfrentó la ley. El proceso judicial fue lento y tuvo detalles que a veces frustraron a Carmen. Apelaciones, abogados, maniobras de retraso, pero su detención no se evaporó en la impunidad. Hubo sanciones, multas y la obligación de entregar cuentas. La justicia no sustituyó la reparación total, pero sí dejó una enseñanza en el pueblo: que la fuerza no es verdad, que el derecho, aunque lento, puede poner límites. Rodolfo perdió tanto como su imagen, vio cómo sus planes se desintegraban. No hubo ajusticiamiento, hubo procedimientos y consecuencias legítimas. Un año después de aquella tarde de ceniza y sol moribundo, Quebrapés era otro lugar, no porque la tierra fuera distinta, sino porque la gente había cambiado la manera en que la miraba. La escuela, con su nombre sencillo, Escuela Pedro, en homenaje al marido que había inspirado la resistencia de Carmen, abrió sus puertas con paredes pintadas y un patio donde Dieguito ya no era el niño asustado, sino uno con tareas y amigos. El comedor comunitario servía 2 veces por semana y se había transformado en punto de encuentro para reuniones vecinales. La cooperativa Manos de Quebrapés contrataba técnicos, pagaba salarios y destinaba una parte de las utilidades a un fondo de emergencia para familias en apuros. Carmen caminaba por el pueblo con la serenidad de quien ya no tiene que mirar de reojo a las ventanas. Su gesto seguía siendo humilde. Sus ropas no eran ostentosas. Había aprendido a mantener la sencillez como escudo. En el pecho, sin embargo, llevaba otra cosa: la convicción de que la dignidad y la justicia se resguardan con actos y papeles, pero también con la voluntad de hacer el bien. Don Anselmo, que a veces se quedaba dormido en la puerta de la escuela, sonreía con los ojos brillantes. Su locura aparente había sido brújula en la oscuridad. En la pared de la entrada de la escuela se colgó una vitrina pequeña donde reposaba la primera piedra vendida por Carmen, aquella que en un momento de angustia había cambiado por harina y por keepers. No estaba para ostentar, sino para recordar. Era la primera piedra, un testigo mudo de lo que pudo haber sido egoísmo y que, por elección, se convirtió en fundamento de un proyecto común. Los niños la miraban como si fuera un mapa, y los adultos como si fuera una promesa cumplida. Hubo ritos sencillos. Cada mes la cooperativa organizaba una reunión abierta donde se exponían cuentas y se tomaban decisiones. Carmen presidía esas asambleas con la modestia de quien sabe que la legitimidad no viene de la voz más fuerte, sino del diálogo. Enseñó a su hijo con el ejemplo que la riqueza puede edificarse de formas que beneficien a muchos y no solo a unos pocos. Nunca prometió milagros ni ánimo fácil. Habló de trabajo, de la necesidad de cuidar la tierra y de la obligación moral de distribuir lo justo. La historia de Quebrapés corrió por pueblos vecinos y con el tiempo por ciudades que no imaginaban que la tierra de alguien desposeído podía contener diamantes. Llegaron periodistas que quisieron convertir la historia en relato emotivo.
Algunos lo hicieron con respeto, otros con el sensacionalismo que tanto daña. Carmen aprendió a dar entrevistas que conservaran la verdad sin teatralizar el dolor. Siempre mencionó a Pedro, a don Anselmo y a la gente que levantó la escuela con sus manos. En ciertos domingos, cuando la brisa juguetea con las hojas y el sol cae con pereza, Carmen se sienta en la escalinata de la escuela, toma la piedra primera y la entrega a los niños para que la sostengan. Les cuenta la historia con palabras sencillas, que la piedra no era lo más importante, sino lo que la gente decidió hacer con ella. Les dice que el orgullo no sirve, que la humildad construye puentes y que la justicia, cuando se busca con paciencia, puede llegar. Los chicos la escuchan con la atención de quienes van aprendiendo a ser grandes. Una tarde, con el pueblo reunido para celebrar el primer aniversario de la apertura de la escuela, Carmen subió a un banco y habló. Sus palabras fueron breves, pero llenas de la calma que da la experiencia. «Esto no es solo mío», dijo. «Aquí hay manos, sudor y memoria. Pedro me enseñó a no vender la dignidad. Don Anselmo me enseñó a mirar más allá. Ustedes me enseñaron a confiar». La humildad siempre ha sido nuestra fuerza y la justicia, cuando actuamos juntos, es la herramienta que nos defiende. El aplauso fue discreto, como corresponde a quienes saben que el trabajo apenas empieza. Al final de la tarde, cuando se apagaron las luces de la plaza, Carmen tomó la piedra primera y la colocó en el centro de la escuela. Un símbolo, no un altar de vanidad, sino un recordatorio. Si algo dejó esta historia, es una lección simple y humana. La providencia, para quienes la creen, no elimina la necesidad de actuar. Don Anselmo oró en su silencio, acudió a la fiscalía y usó su experiencia. Carmen tomó decisiones, resistió tentaciones y defendió lo justo. La fiscalía actuó cuando hubo pruebas. La comunidad se organizó para no caer en manos de los que solo quieren arrancar. La justicia, divina o humana, se convierte en obra efectiva cuando la buena voluntad se encuentra con la previsión y con la ley. Puede que te preguntes si la vida de Carmen cambió radicalmente por las piedras. La respuesta es que cambió de modo real, pero no por la magia de un billete, sino por el trabajo paciente y por la decisión de no permitir que la desgracia se convierta en ocasión para otros. La riqueza se volvió herramienta, escuela, comedor, empleo. Y sobre todo, la historia dejó una convicción que las caras aún llevan cuando se cruzan por la calle. Nadie, por humilde que sea, debe ser subestimado. Terminada la narración, queda la invitación a reflexionar. ¿Qué harías tú con la oportunidad de reclamar justicia en nombre de tu gente? ¿Confiarías en la rapidez de la fuerza o en la paciencia de la ley y la organización? Carmen eligió, con miedo y con esperanza, la segunda vía. No fue perfecta, cometió errores, aprendió, pero esa elección cambió la vida de muchos. Si esta historia resonó contigo, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras y qué te llevó la lección de Carmen. Comparte este relato con alguien que necesite esperanza. Y recuerda, la humildad, combinada con la justicia y la acción responsable, tiene la fuerza de transformar el desprecio en legado. Suscríbete para que juntos sigamos escuchando historias que nos enseñen a levantarnos sin perder la dignidad. La humildad siempre gana.